corte, ¿verdad? Entonces hacemos los surcos y lo vamos a sembrar. Ahí aparece en la lámina. Pero cuando es semilla de pasto de pastoreo, entonces lo que hacemos es sembramos en surco, pero recordemos que generalmente lo hacemos al voleo o a chorrillo ralo, ¿verdad? De tal manera que la semilla no nos quede ni muy honda, lo más la semilla de pastoreo a 2 centímetros del suelo, para que el tapado lo hacemos después con una rama y eso nos va a garantizar de que nosotros vamos a tener una buena germinación. Esta preparación de suelo, ¿verdad? Ya con nosotros, con los resultados del análisis de suelo, entonces nosotros vamos a saber qué es lo que nosotros le vamos a poner al momento de la siembra, qué tipo de fertilizante es que le vamos a poner. Luego, si le vamos a poner abonos orgánicos, ¿verdad? Procedentes de bovino, ovino o caprino, entonces también sacamos nosotros una relación de cuánto es lo que tiene el estiércol de bovino y cuánto es lo que nosotros requerimos para completarle al cultivo sus requerimientos, ¿verdad? Entonces, él va a extraer del suelo los nutrientes. Esos nutrientes que él va a lograr extraer del suelo, los va a poner después a disposición de los animales, ¿verdad? Entonces, en la planta, ¿verdad? Ahí van a estar contenidos los nutrientes. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto es el contenido de proteína, de energía, de calcio y de fósforo que normalmente se usa, aparte de otros, ¿verdad? Nosotros mandamos a hacer un análisis bromatológico de ese pasto, ¿verdad? Entonces, y vamos a darnos cuenta cuánto nos va a aportar el pasto y cuánto es lo que nosotros vamos a necesitar para suplementar a los animales. Acá tiene, por ejemplo, la siembra en surco, ¿verdad? Del pasto. Este es pasto de corte. El pasto de pastoreo normalmente se hace igual, ¿verdad? Se siembra a chorrillo ralo, a 2 centímetros de profundidad. Eh, eh, y acá en este caso son esquejes, ¿verdad? Estos son esquejes. Entonces, estos esquejes se van poniendo traslapados cuando es pasto de corte. Por ejemplo, el OM22, el 715, el Quingras, el Camerún, ¿verdad? Entonces, el maralfalfa, todos esos pastos se siembran de esta manera. Acá tiene 1 metro de distancia entre surco y surco y acá va traslapado sobre el surco, ¿verdad? La siembra a 45 grados generalmente se da cuando el terreno es muy arcilloso, ¿verdad? Recordemos que si nosotros en un terreno arcilloso hacemos esto, ¿verdad? Lo más probable es que se nos va a echar a perder la semilla, ¿verdad? Porque el agua la va a podrir. Entonces, por lo tanto, en terrenos que son demasiado arcillosos, este siembra acostada, ¿verdad? En terreno franco o franco arcilloso o franco arenoso. Estas son buenas, pero en terrenos arcillosos nosotros lo hacemos acá de esta manera, ¿verdad? Entonces, como el esqueje, cada esqueje, ¿verdad? En este caso, yo le decía, este es un esqueje, ¿verdad? Este esqueje tiene 3 yemas, tiene 3 yemas. Entonces, cuando nosotros la sembramos en 45 grados, 2 yemas tienen que quedar enterradas en el suelo y solo una yema sale hacia arriba, ¿verdad? Y esta siembra también, 45 grados, eh, eso queda a gusto de uno, ¿verdad? Si uno la quiere sembrar en B, o sea, en cada punto sembrar 2 esquejes, pero también puede sembrarse solo un esqueje, nada más, ¿verdad? Pero si quiere asegurarse, ¿por qué? Porque recordemos que cuando nosotros hacemos, ¿verdad? Determinar cuántas matas tenemos por metro cuadrado, lo hacemos con el propósito de ver cuánto nos va a dar ese pasto en ese momento, ¿verdad? Cuánto es la producción que nos va a dar el pasto. Entonces, si en 1 metro cuadrado tenemos menos de 8 matas, lógicamente que ese pasto nos va a dar bajo rendimiento. Pero cuando tenemos arriba de 8, de 8, de 8 macoyas, nos va a dar buenos resultados. Podemos tener
En este caso, también hacemos igual que con una siembra de maíz, ¿verdad? Una siembra de maíz, lo que hacemos es el control de maleza, ¿verdad? El primer control de maleza, cuando ya el maíz tiene una altura de unos 30, 50 centímetros, ¿verdad? Hacemos el primer control de maleza. En este caso, el pasto requiere también de su control de maleza para evitar competencia con otras plantas, o sea, o con maleza. O sea, que la maleza no nos coma los nutrientes que estamos poniendo a disposición de los pastos. Entonces, si nosotros no hacemos ese control de maleza, lo que nosotros vamos a tener como resultado aquí es que la maleza va a ahogar, digamos, las yemas que puedan salir. Y eso nos va a ocasionar un bajo rendimiento o pérdida total del pasto, ¿verdad? Que nosotros queremos implementar. La fertilización, importante, ¿verdad? Al momento de la siembra, nosotros podemos aplicarle 2 quintales de 1846-0, ¿verdad? Al momento de la siembra. Eso significa de que el 1846-0 nos va a garantizar un mayor enraizamiento de los pastos. No, ¿por qué nos interesa el desarrollo radicular? Recordemos que las raíces son como los dedos de nuestras manos, ¿verdad? Si ellos están, digamos, metidos entre el suelo, lo que va a garantizar de que la planta pueda desarrollarse es la toma de los nutrientes por medio de las raíces que suba la planta, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un buen desarrollo radicular, lógicamente que vamos a tener buenos resultados. Si el desarrollo radicular es mínimo, así igual vamos a tener, digamos, el desarrollo de la planta, o sea, plantas raquíticas, plantas que no nos van a llegar, digamos, hasta ser, digamos, una buena mata. En este caso, nosotros debemos de garantizar, ¿verdad? Como estas buenas matas, ¿verdad? Y donde ustedes ven, si nosotros sacamos aquí por metro cuadrado cuántas matas tenemos, pues prácticamente tenemos arriba de 8 matas, pues, ¿verdad? Que es lo recomendable. El desarrollo de la hoja nos dice todo, ¿verdad? Ahí podemos nosotros visualizar, además de ver, digamos, el cultivo, el desarrollo de la hoja, el color de la hoja, ¿verdad? El tamaño de la raíz, nos dan algunos aspectos de cómo está el cultivo, ¿verdad? De cómo está el cultivo. Entonces, si el cultivo está en excelentes condiciones, lógicamente que nuestros resultados van a ser muy buenos, ¿verdad? Pero esto es importante. Entonces, cuando el cultivo tiene entre 30 y 50 centímetros, nosotros lo que hacemos es primero el control de maleza, ¿verdad? Que habíamos hablado. Y luego, como ya no tenemos maleza, o sea, el cultivo no tiene competencia, entonces lo que hacemos es que nosotros le aplicamos otra fertilización, ya sea con fertilizante orgánico o puede ser con fertilizante químico. En este caso, la urea, pues, ¿verdad? Para que el cultivo se desarrolle en perfectas condiciones. Entonces, esas son partes del manejo que nosotros debemos de darle al cultivo de pasto para tener excelente rendimiento. Segundo, control de maleza, ya cuando el pasto ya tiene prácticamente una altura de arriba de los 70 centímetros. Entonces, hacemos el segundo control de maleza. Y ya el pasto por sí solo, ya la maleza ya no van a nacer, ¿verdad? Ahí no van a hacer maleza, ¿verdad? Porque el pasto ya tiene un buen desarrollo y no va a dejar ninguna competencia con la maleza. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un buen desarrollo de matas, buen desarrollo radicular y el tamaño de la hoja y el ancho de la hoja. ¿Verdad? Todas esas cosas, todas esas características son muy importantes para que nosotros podamos definir un cultivo de pasto. Entonces, en este caso, los pastos de corte, ¿verdad? Entre más larga sea la hoja y más ancha, pues mayor cantidad de forraje nos va a dar para los animales. Entonces, es así pues que nosotros venimos
desarrollando algunas prácticas. Bien se le puede aplicar también abonos orgánicos, ¿verdad? El abono del estiércol del ganado nos sirve para fertilización, como dice el amigo. Si tenemos ovejas, perfecto, podemos dar, digamos, el abono, ¿verdad? De la oveja. Podemos hacer compostaje, podemos aplicarlo directamente al cultivo y entonces es así que nosotros vamos obteniendo buenos resultados, una mayor cantidad de biomasa fresca. ¿Qué nos va a permitir todo esto? Nos va a permitir que nosotros, si como le decía al comienzo, si necesitamos 12 toneladas para alimentar nuestro ganado, ¿verdad? En un periodo X de tiempo, entonces, o durante la época de invierno, entonces el restante, ¿verdad? Lo conservamos como en heno, lo podemos conservar como en silaje, ¿verdad? Para la época de verano. Entonces, un productor que normalmente hace eso no tiene ningún problema en la época de verano. Entonces, hay muchos productores que ya a estas alturas del campeonato, ahorita en marzo, andan buscando y lo que sea, ¿verdad? Y lo que sea es el rastrojo del maní, ¿verdad? El rastrojo del maní, la gallinaza, ¿verdad? Nosotros por ningún momento debemos darle gallinaza a los animales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que cuando la gallina se alimenta, ¿verdad? De concentrado, a nivel del intestino delgado y a nivel del ciego, hay cierta cantidad de microorganismos. Entonces, esa cantidad de microorganismos, una parte la aprovecha la gallina, otra parte se desprende y sale, ¿verdad? En forma de heces. Entonces, cuando sale en forma de heces, eso es lo que el ganado consume. ¿Me explico? O sea, por decir algo, si supongamos que de cada gallina se desprenden 5 microorganismos, pero en 1000 gallinas se desprenden 5000. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese alimento va contaminado, ¿verdad? Entonces, no podemos darle alimento contaminado a los animales. Pues, por lo tanto, lo más sano y lo más saludable es prepararnos con las condiciones para establecer nuestros pastos y forrajes, ¿verdad? Y así que tengamos una producción limpia, sana, saludable, ¿verdad? Y amigable con el medio ambiente. ¿Estamos claros? Manejo de plagas y enfermedades. Generalmente los pastos de corte no tienen, y ni los pastos de pastoreo, pues, no tienen plagas ni enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, cuando hay mucha lluvia o cuando hay mucha humedad, con esta sombra que le dé el pasto en la parte de abajo, ustedes van a ver algo como efervescente. Esa efervescencia es la salivita o el salivazo que le llaman. Entonces, ese salivazo perjudica, ¿verdad? El desarrollo de los pastos o puede llegar, digamos, a provocar la muerte de la mata. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se controla eso? Yo hago un corte a 15 centímetros del suelo, ¿verdad? Hago un corte a 15 centímetros del suelo y con los rayos solares se termina el problema, ¿verdad? Se termina el problema. Entonces, por lo tanto, los rayos solares me van a contribuir, me van a ayudar a eliminar esa plaga, ¿verdad? Entonces, pero generalmente no dejamos que estos pastos lleguen a estas alturas, porque esto ya es para semilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando puedo utilizar, digamos, ya el pasto, ¿cuándo lo puedo utilizar? Entonces, una vez que yo establezco, digamos, el pasto de corte, yo lo puedo utilizar a los 65 días después de establecido. O sea, yo lo puedo cortar, ¿verdad? Lo corto a 15 centímetros del suelo. ¿Para qué?
para que esos 15 centímetros que me quedan, ¿verdad? De tallo, es donde el pasto va a guardar su reserva para volver a rebrotar. Nosotros necesitamos un rebrote rápido, lo hacemos a 15 centímetros del suelo, porque nosotros no nos interesa que ese pasto no dilate pues en rebrotar, cuando necesitamos pronto, ¿verdad? Otra vez. Entonces, si yo lo necesito para alimentación de ganado, cada 2 meses y medio, o sea, 65 días, no, perdón, 2 meses y medio no, cada 65 días yo lo estoy cortando, cada 65 días, si lo quiero para alimentación de ganado. Si lo quiero para semilla, entonces lo dejo y lo corto allá a los 4 o 5 meses, ¿verdad? Que ya la yema está desarrollada. Entonces, pero para alimentación del ganado, que normalmente es lo que lo utilizamos, tiene que ser cada 65 días, ¿verdad? Manejo de ronda. Las rondas, ¿verdad? Tienen que manejarse, digamos, limpia. Eso me va a evitar a mí que el pasto pueda adquirir una plaga o una enfermedad. Una plaga o una enfermedad. Me va a permitir también de que la maleza que se genera acá, ¿verdad? No me le dé problema a las matas de pastos que están paralelas a ella o paralelas al cerco. Entonces, por lo tanto, requerimos hacer un respectivo control de maleza, ¿verdad? Porque como ustedes ven, hay una franja acá que no permite, digamos, a ella que el pasto lo cubra. Por lo tanto, la maleza se puede desarrollar. Entonces, si la maleza se desarrolla, ella inmediatamente va a semillar, ¿verdad? Recordemos que la maleza es más rápida que el pasto. Entonces, muchas veces nos acarrea problemas porque entonces las semillas que están acá de las malezas se van a diseminar en todo el pasto. Entonces, por lo tanto, evitemos eso y hagamos un control de maleza de la ronda. Acá tenemos, ¿verdad? La medición. Bueno, una vez que nosotros tenemos el pasto, nosotros no sabemos, ¿verdad? Si es pasto de corte o de pastoreo. Nosotros nos interesa saber cuánto pasto tengo yo. Si yo tengo una manzana, o media manzana, o 2 manzanas. Pero yo necesito saber qué cantidad de pasto tengo yo ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer mi plan de alimentación de ganado. Entonces, ese plan de alimentación, ¿cómo va a ser? Simple y sencillamente, una vez que yo me doy cuenta qué cantidad de pasto tengo, yo puedo sacar la relación. ¿Cuántos animales tengo? Tengo 10 animales. ¿Cuánto me van a consumir cada uno de los animales? Vamos a sacar un promedio del peso de los animales, ¿verdad? Y vamos a decir, bueno, en promedio los animales pesan, por decir algo, ¿verdad? 300 kilos en términos promedio. Si yo tengo 10 animales, ¿verdad? Ellos me van a consumir el 10% de cada uno de los animales. Es decir, me van a consumir 300 kilos diarios, ¿verdad? 300 kilos diarios. Entonces, si me consume 300 kilos diarios, a mí me interesa saber cuánto tengo yo de material en el pasto. ¿Cómo lo voy a saber? Lo hago a través de una medición. Esta medición se llama aforo de pasto. No es más que yo agarro, ¿verdad? Hago un cuadrado con PVC, puede ser con madera, con cualquier cosa que yo tenga. Entonces, a cada lado yo le doy 1 metro, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que ese cuadrado va a tener ¿cuánto? ¿Qué área va a tener ese metro? ¿Qué área va a tener ese metro? A ver, muchachos, piensen. Si yo tengo un cuadrado, ¿verdad? Cada lado tiene 1 metro. ¿Cuánto tiene de área ese cuadrado? ¿Ah? 1 metro cuadrado. No. Sí, está bien. Pero estamos, sí, por metro cuadrado. Correcto. Sí.
Pero si yo tengo, por ejemplo, hago digamos, ese metro cuadrado con PVC, por ejemplo, entonces quiere decir de que si yo le doy 1 metro a cada lado, voy a tener 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso que está acá es lo que ustedes ven. Él, de aquí para acá tiene 1 metro, de aquí para acá tiene otro metro para acá y otro para acá. Eso me va a dar 1 metro cuadrado. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no me voy. Aquí están los lugares de los cuales yo quiero saber cómo está el pasto. Aquí el pasto está pequeño, aquí el pasto está más grande, aquí está mediano y aquí está bien grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que si yo agarro ese metro cuadrado y lo pongo solo aquí y lo pongo solo aquí, me voy a engañar, ¿verdad? Me voy a engañar, ¿por qué? Porque se lo estoy poniendo solo donde el pasto está grande. Y donde el pasto está pequeño, ¿verdad? Me va a quedar un flotante ahí. Entonces, por eso es que se ponen varios lugares. Entre más lugares yo ponga, sale un poco mejor el cálculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Hago el metro cuadrado, saco en cada uno de los puntos que yo quiero sacar, ¿verdad? Y luego con una tijera, yo lo voy a cortar a 5 centímetros del suelo, en el caso de pasto de pastoreo, a 5 centímetros del suelo y a 15 centímetros en caso de pasto de corte. Todo lo que me queda aquí adentro, miren, todo, el pasto que me quedó allá adentro de ese cuadrado, yo lo corto, ¿verdad? Y como yo hago varias estaciones, aquí son 4 estaciones las que hay, ¿verdad? Hago 4 estaciones, entonces yo después sumo lo que me dan esas 4 estaciones. Vamos a suponer de que en una me dio, por decir algo, 10 libras. La otra me dio 8 libras. La otra me dio 9 libras. Y la otra me dio 2 libras. ¿Verdad? Entonces, las sumo todas, las divido entre 4 y a mí me va a dar la cantidad promedio de pasto por metro cuadrado. Después, simple y sencillamente, no me interesa cuánto es el área que yo tenía ahí, ¿verdad? Sino que vamos a suponer que yo mido el área y a mí me salen, por decir algo, 5.500 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que hago? El resultado que yo obtuve acá de la medición de estos 4 puntos, ¿verdad? Y que ya saqué un promedio, ese promedio lo voy a multiplicar por la cantidad de metros cuadrados que me dio que en este caso dio 5.500. Y esa es la cantidad de pasto real que yo tengo en ese potrero. ¿Me explico? Y en cada uno de los potreros tengo que ir haciendo igual. Entonces, por lo tanto, es una técnica muy buena que me va a permitir a mí poder saber cuánto necesito de pasto, cuánto tengo en el potrero, la resta de los dos me va a dar cuánto es la cantidad de pasto que yo voy a conservar. ¿Estamos claros? La cantidad de pasto que voy a conservar. Entonces, es así pues que yo, acá, miren, acá se pesa el pasto que salió de estos puntos, lo pesan para yo poder saber cuánto es lo que me va a dar cada metro cuadrado de eso. ¿Estamos claros? Y luego, en el aprovechamiento de los pastos, como ustedes verán, acá tengo una mayor cantidad de forraje, ¿verdad? Pero acá tengo menor cantidad de forraje. Pero la diferencia está en que ¿verdad? Este forraje puede andar entre 6 y 8% de proteína. Es decir, tengo una gran cantidad de pasto, pero con 6 a 8% de proteína. Acá puedo tener menor cantidad de pasto, pero tengo mayor cantidad de proteína, porque puede andar entre el 10 y el 12%. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué el productor tiene que tener, digamos, pastos de corte y pastos de pastoreo? Porque él se tiene que ir balanceando, porque hay que hacer un balance. Hay que hacer un balance para ver cuánto es la proteína que yo necesito darle a los animales y cómo llegar a obtener, digamos, esa proteína para cumplir con los requerimientos nutritivos de los animales por categoría, ¿verdad? Por categoría.
Otra forma de aprovechamiento, miren, ¿verdad? Yo meto el ganado al pastizal. En el caso de que yo comience a sembrar pasto de pastoreo, en este caso, esto es Mombasa, yo comienzo a establecer pastos de pastoreo, tengo que ver, ¿verdad? Tengo que ver eh, cuál es el aprovechamiento que yo le voy a dar. Si lo voy a cortar, si lo voy a ensilar o si voy a meter el ganado. Cuando yo lo establezco, tiene que esperar 4 o 5 meses para yo poder meter los animales. Si yo meto los animales a edad temprana, el problema es que no va a estar bien anclado el pasto con sus raíces. Entonces el ganado, como tiene fuerza, ¿verdad? Él lo arranca y se trae todo y las raíces. Entonces me va a provocar un serio problema. Yo lo tengo que meter cuando ya el pasto esté bien anclado, ¿verdad? Esa es una de las condiciones. La otra condición es que, como ustedes verán, aquí intervienen árboles grandes con el pasto. Por ejemplo, este es leucaena, ¿verdad? Leucaena. Acá hay otro tipo de árboles, forrajeros. Entonces, yo tengo que hacer, o lo mejor que nos puede pasar, o lo mejor que podríamos hacer con con una, eh, un lote, ¿verdad? Al establecer un lote de pasto, lo mejor que nos podría pasar es que nosotros tengamos árboles ahí adentro, ¿verdad? Y lo podamos convertir en un sistema silvopastoril. El sistema silvopastoril, ¿verdad? Es la combinación de pasto con árboles. Puede ser pasto con cítrico, ¿verdad? Puede ser pasto con leguminosa, ¿verdad? Leguminosa forrajera, como el caso del marango, el caso de la leucaena. Entonces, eso nos va a permitir de que los animales puedan comer el pasto abajo y puedan ramonear también la leucaena o el marango. Y eso va a garantizar a que nos dé un mejor balance nutricional de los animales en el potrero. Entonces, eso es digamos, la importancia que tiene de los sistemas silvopastoril. Igual tengo que hacer, ¿verdad? Cuando yo voy a forar estos pastos, lo único que tengo que ver ahí, ¿cuándo voy a sacar los animales? ¿Cuánto es la rotación? ¿Cuántos potreros voy a tener? ¿Cuánto tiempo lo voy a tener? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo de descanso le voy a dar? Entonces, en dependencia de la cantidad de pastos que hayan aquí y en dependencia de la cantidad de animales que yo vaya a introducir en el pasto, entonces yo tengo que ver eh, cuántos días le voy a dar a los animales estar ahí, ¿verdad? En ese potrero. Y además de eso, después que yo lo saque estos animales de acá, ¿cuánto le voy a dar de periodo de descanso? ¿Verdad? Son 35 días, si son 40 días. Entonces, en dependencia de su recuperación, que es lo más lógico, ¿verdad? Si yo tengo 10 potreros, 1, 2, 3 están enumerados, 1, 2 hasta el 10. Entonces, yo comienzo con el primer potrero, ¿verdad? A meter los animales. Después voy con el segundo, después con el tercero, después con el cuarto, el quinto, hasta llegar al 10º. Cuando yo llegue al 10º, se supone que ya el primero ya debería estar bueno. Si yo, por ejemplo, doy 30 días o 35 días de descanso, ¿verdad? Se supone que ya debería estar bueno. Pero normalmente ya en la práctica no se hace así, sino que si el primero no está listo y el segundo ya está listo, van para el segundo. ¿Me explico? O sea, tiene que ser desde el punto de vista práctico. Si el segundo, el tercero no está listo, pero está listo el quinto, van para el quinto y así sucesivamente. De tal manera que nosotros no lleguemos al sobrepastoreo. Recordemos que el pisoteo de los animales es un problema serio también para los pastos. Entonces, por lo tanto, debemos de garantizar, digamos, esas características importantes de los pastos, ¿verdad?